Bueno, me corresponde como parte de este curso que se está dando por la facultad y por el Departamento de Proceso Penal y Criminología, impartir en la asignatura de Derecho Procesal Penal el tema de juicio oral. Bueno, mi nombre es Johaniel Sierra Infante, soy profesor auxiliar de la facultad y también juez del Tribunal Provincial Popular de La Habana. El sumario que vamos a ver en la clase de hoy tiene 4 tópicos. Vamos a hacer un análisis de forma muy general de cómo se desarrolla el juicio oral en Cuba. El primer sumario que vamos a ver se trata sobre los fundamentos legales que regulan la actividad del juicio, el acto del juicio oral, los principios generales aplicables al juicio oral, los intervinientes en el acto y la metodología para la realización del juicio oral. Vamos a comenzar por el tema de los fundamentos legales. Hay tres normas que justifican y fundamentan legalmente todos los principios, la forma, la metodología de la realización del juicio. Primero, la Constitución de la República, es decir, la Constitución actual informa, da elementos, ofrece postulados para la realización del juicio. Segundo, la ley actual de procedimiento penal también recoge algunos de sus artículos, la forma de realización de este. Y el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular ha acordado una instrucción, que es la 211, que establece las metodologías, es decir, los pasos, el procedimiento para la realización del juicio oral de forma muy concreta. Por lo tanto, estamos hablando que los estudiantes para estudiar juicio tienen que tener a la mano la Constitución, la Ley de Procedimiento Penal y la Instrucción 211 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. Ahora, hay varios principios que informan la realización de este acto. Es decir, estamos hablando de pautas generales, elementos generales que hay que tener en cuenta y que de forma transversal durante todo el proceso penal juegan un papel importante y de manera especial lo hacen en la celebración del juicio. Solo me voy a detener en 4 que a mi juicio son los más importantes en la realización de este acto. Primero, tiene que ver con la oralidad y la escritura, es decir, estamos ante un acto puramente oral, pero también es escrito. A la hora de la práctica de la prueba, cuando usted reproduce documentos, cuando usted tiene el sumario enfrente, usted también utiliza la dualidad de la oralidad y de la escritura en el acto penal. También el principio de legalidad, por supuesto. A ver, todo lo que hagamos en el juicio tiene que tener un sustento legal, todo el procedimiento, la forma de actuar tiene que tener un respaldo en norma, tiene que tener un respaldo en la ley. También otro de los principios que tiene es el de la publicidad, es decir, todos los juicios en Cuba, juicios orales, son públicos, salvo aquellos que excepcionalmente por el tribunal se dispongan, que así no lo sean, y que estén recogidos igualmente en la norma. Y por supuesto, uno de los principios más importantes que el tribunal tiene que cumplir en la celebración del acto es el cuidado, la defensa, la puesta en práctica de la igualdad de las partes. Es decir, al juicio se viene con igualdad de armas, en igualdad de condiciones e igualdad de las partes. Y el juez que está presidiendo el juicio tiene que tener bien presente y tiene que saber conducir el acto de manera tal que ese principio se cumpla, porque si no, el efecto que queda en el justiciable, en las partes y en el público que está observando el acto judicial puede ser diferente al sentido de lo que va ocurriendo en el juicio. Bueno, ¿quiénes intervienen en el juicio oral? Bueno, el juicio oral, primero que todo, es presidido por el tribunal, que hasta este minuto en nuestro país los tribunales se constituyen de 2 formas: en la instancia municipal, que se conoce hasta 8 años de privación de libertad por 3 jueces, un juez profesional y 2 jueces legos, y en la instancia provincial se constituyen por 5 jueces, 3 jueces profesionales y 2 jueces legos. Siempre el presidente de la sala o el sustituto designado por este es el responsable de presidir el juicio o la corte de juicio que se corresponda en el día. Interviene también el secretario de la sala. Hay 2 tipos de secretario: el secretario que toma acta y el secretario alguacil, que es el responsable de anunciar el juicio, de organizar los testigos, de darle entrada a los participantes y de coordinar todo lo que está sucediendo en torno al juicio. Participa también las partes, en este caso el Ministerio Fiscal, y la defensa técnica, que puede ser designada o de oficio,
y por supuesto interviene el acusado a tiempo completo en el acto y según el orden de la práctica de la prueba intervienen también los testigos, que en este caso debemos recordar que hasta este minuto la víctima comparece al juicio en calidad de testigo y por supuesto los peritos que sean citados por el tribunal para poder realizar la práctica de la prueba pericial. Por lo tanto, estamos hablando que intervienen en el acto como actores activos, para hablarlo de alguna manera, los jueces, profesionales y legos, los secretarios de la sala, las partes, dígase, fiscal y la defensa técnica, el abogado, el acusado, los testigos y los peritos. Y por supuesto se habla también de un participante pasivo, que en este caso es el público, que está observando y evaluando constantemente lo que está ocurriendo en el acto del juicio oral y también aprendiendo, porque la particularidad de la publicidad del juicio es también para emitir ese mensaje educativo a la población, que es la que interviene y participa como observante en los juicios. La metodología del juicio oral en Cuba, que es el procedimiento, son los pasos, es el orden, es el guión, para llamarlo de alguna manera, del juicio, está regulado en la instrucción 211 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. Y esta instrucción se nutre a su vez de la práctica judicial, de la experiencia, de lo propio que dice la propia norma procesal y por supuesto de el cumplimiento de las garantías de ese debido proceso que se recoge ya en nuestra Constitución. Esta metodología tiene varias formas. Primero, las formalidades del juicio, la colocación del tribunal, de las partes, de los testigos, los peritos, el público, de la pieza de convicción que también debe ubicarse en el juicio, el acto de iniciación del juicio oral, la práctica de la prueba, cómo se realiza, el empleo del artículo 350 y 351 de la Ley de Procedimiento Penal, la culminación de la práctica de la prueba, las conclusiones definitivas y los alegatos de las partes, y el derecho de última palabra al acusado y, por supuesto, las conclusiones y cierres del juicio. Ahora, formalidades del juicio, para ir adentrando en materia. Es decir, hay un grupo de formalidades técnicas que hay que cumplir para informar y para poder implementar esos principios que nosotros hemos hablado, ese debido proceso y esa tutela judicial efectiva también en este acto. Primero tenemos que procurar porque los locales, en este caso las salas de juicio, sean locales limpios, organizados, solemnes. Se debe utilizar siempre el escudo en el centro y la bandera a la derecha, los símbolos que deben presidir de forma oficial todos los juicios. Deben usar toga los jueces, el fiscal, el abogado y el secretario de la sala, el que está tomando nota. Aquí hay un principio que también se establece, hay algo que me gustaría acotar, que es de las buenas prácticas y el oficio, y es que la toga no se pone dentro de la sala. Todo el que entra a sala debe procurar vestirse fuera de ella para que pueda entrar togado como símbolo de respeto siempre a las salas de juicio. Hay que cumplir los horarios de señalamiento, lo establece la instrucción. Algo muy importante, el juicio no se garantiza desde la realización del juicio. Usted está garantizando el juicio desde que usted radica la causa, porque usted ya está pensando en ese acto, que es uno de los más importantes que tiene el proceso penal. Usted desde ese momento ya va pensando en sus testigos, usted va pensando en la forma que usted necesita, en las pruebas que usted tiene y que necesita reproducir. Y eso, por supuesto, tiene una secuencia que se concreta con el auto de admisión de prueba y señalamiento a juicio, en la cual ya usted deja organizado su juicio y tiene que darle seguimiento a las citaciones, a la notificación del auto a las partes para que sepan qué prueba se admitió y qué prueba no se admitió, y en virtud de eso, cuáles se van a practicar en el juicio oral. También dentro de las formalidades está que cuando se extiendan las 7 de la noche del acto judicial, debe ser aprobado habilitar este horario fuera de las 7 de la noche por el presidente de la sala, o en este caso su sustituto, para que lo que se haga después de las 7 de la noche tenga validez y tenga, por supuesto, repercusión legal positiva. Igualmente, debe presidir, como ya decía, el presidente de la estructura en todo el tiempo, en el caso que sea una sala, y en el caso que no, debe presidir el sustituto del presidente de la sala. En caso de un tribunal municipal, preside el juez ponente, que ha sido turnado el proceso por el presidente del tribunal municipal. Bueno, los jueces deben prepararse y dominar la cuestión del asunto. Uno de los elementos más importantes que nosotros siempre abogamos es que el juez, el abogado y el fiscal asistan al juicio preparados, no se vengan a enterar del proceso en el juicio. Es decir, uno de los elementos para garantizar la calidad del juicio es que exista dominio de lo que ahí se va a hablar. Primero, para no redundar en cosas que no hagan falta. Segundo, para que nadie se extienda más allá de lo que no le toca.
Y tercero, para que se vaya al debate de lo particular y lo puntual que sea necesario esclarecer. Para llegar a esos elementos hay que tener claridad del objeto, hay que tener claridad de la imputación, hay que dominar los hechos que está imputando el fiscal, y fuera de eso no se somete a debate porque no corresponde someterlo en el acto del juicio oral. Las personas interrogadas deben permanecer de pie. No es que tiene que ser un soldado de plomo, no es que el tribunal tenga que decirle los brazos al lado del cuerpo, tú firme mirándome. Yo creo que tiene que ser en posición de respeto, y el presidente que está haciendo así tiene que hacerlo valer. De todo se levanta acta. Esta acta debe ser firmada por las partes, y en el caso que se esté firmando el juicio, pues se puede también aprobar no levantar acta, y se une a las actuaciones la grabación del juicio que en este caso se haya tomado. El fiscal y el abogado pueden comparecer al juicio asistido de otra persona, es decir, el fiscal asistido de otro fiscal y el abogado también asistido de otro abogado. Y en el caso de los extranjeros, el tribunal puede disponer de oficio o a solicitud de las partes la participación también de intérpretes que le puedan ir traduciendo a las personas que no se comunican en el idioma español lo que va sucediendo en el juicio. Los jueces, fiscales y abogados ubicados siempre a la misma altura, en dependencia de las condiciones, es decir, es como símbolo de que todos estamos al mismo nivel en el acto del juicio, nadie por encima, nadie por debajo, todos en la misma posición para también simular la visión de esa igualdad. El juez ponente siempre se ubica a la derecha del presidente, es decir, el dueño del asunto, cuando la composición es ampliada por en 5 jueces, el ponente siempre es el que está a su derecha. Es ese juez que ustedes van a ver, que nadie sabe, pero el que está a la derecha es el que le corresponde confeccionar la sentencia y elaborar el asunto. Debe exhibirse en la sala las piezas de convicción, por supuesto, para que el público pueda verla. Y el secretario se ubica siempre de frente al tribunal y con el dominio también de la disciplina de la sala, percibiendo todo lo que sucede. El secretario siempre, antes de comenzar, verifica las generales de los testigos y los peritos. Los acusados detenidos no pueden entrar a la sala de juicio esposados. Esto es otro de los temas que el tribunal debe garantizar. Y es que tiene que ver con el tema de la inocencia. Usted es inocente hasta que existe una sentencia firme que lo condene, mientras usted es inocente. Por lo tanto, usted debe comparecer al juicio sin esposa, para que pueda defenderse también desprovisto de algo que lo pueda atar, que lo pueda limitar y que pueda usted comparecer visualmente en un concepto que a usted no le corresponde. Los miembros de las instituciones militares no pueden asistir con gorras ni con armas a las salas de juicio. Se deben quitar la gorra y deben dejar en otro lugar el arma, también como respeto al tribunal y al lugar donde se está realizando el acto de justicia. Y por supuesto el artículo 305 de la Ley de Procedimiento Penal establece las causales por las cuales el tribunal puede disponer a través de un auto que los juicios se hagan a puerta cerrada, solo con las personas que los jueces en ese momento definan que deban participar. El juicio tiene varias partes. Tiene una parte inicial donde se da a conocer los jueces que presiden, se da a conocer una síntesis de los hechos, el tribunal le indica al secretario, por supuesto, que perciba al público de las medidas disciplinarias o las normas disciplinarias que deben desarrollarse en la realización del juicio, y por supuesto el juez que está presidiendo declara abierta la sesión, lo que comúnmente a veces muchos jueces hacen con el toque de la campana, se declara abierta nuestra sesión, y es también una tradición judicial tocar la campana al inicio y tocar la campana al final, como símbolo también de que inicia y concluye el acto más importante, que a mi entender es el juicio. El presidente, por supuesto, algo muy importante en todos los juicios que no se puede descuidar en la apertura, es el motivo de recusación del tribunal, en virtud del artículo 309 de la Ley de Procedimiento Penal. Esto es un acto muy, diría, de humildad y sobre todo de control popular, cuando los jueces someten a disposición de los presentes en la sala su condición, su moral, su actitud, para presidir y estar como parte de ese juez en el acto de justicia. Es decir, todos los días los jueces que salen a juicio y le solicitan a las partes y le someten a las partes su moral para que pueda ser incluso cuestionada, yo no estoy de acuerdo, o su vinculación con las partes o un interés personal en el proceso. Yo creo que todos los días es un control popular de los jueces y de los propios actos de justicia. El secretario, por supuesto, da lectura a la síntesis de los hechos, y también el presidente del tribunal en esta etapa inicial debe solicitarle al fiscal
y a las partes si tienen interés a que se dé lectura a las conclusiones provisionales, tanto que aportó la Fiscalía como las conclusiones provisionales que aportó la defensa. Esto a veces no se hace en ánimos de ganar tiempo, pero porque las personas no lo hagan no quiere decir que los jueces no le demos la oportunidad al fiscal y al abogado de, si estiman prudente, leer el pliego acusatorio y el pliego de defensa para que la gente pueda conocer de qué se está tratando en el juicio. Realizada la parte inicial, que tiene estos elementos, entra el tribunal, se colocan las partes, el secretario anuncia el juicio, se alertan a los presentes, se lee una síntesis del hecho, se manifiestan motivos de recusación de los miembros del tribunal, se le da la oportunidad a las partes de leer sus conclusiones provisionales. Cuando todo eso sucede, entonces corresponde lo más importante del juicio, que es la práctica de la prueba. Y el presidente de la sala deja abierta la práctica de la prueba. La práctica de la prueba comienza con la toma de declaración del acusado. Es decir, la primera prueba que practica el tribunal en juicio es la declaración del acusado, que es prueba. Por sí sola no lo constituye, usted tiene que corroborar el dicho del acusado con otros elementos de prueba, solo no es suficiente, pero sí constituye prueba. Es decir, la práctica de la prueba, uno de los errores hoy que algunos cometen es pensar que la práctica de la prueba es la prueba documental, la prueba testifical, la declaración del acusado también es prueba. Y esta fase de juicio comienza, por supuesto, con ella. Por supuesto, el acusado se le toma declaración de pie. El acusado, tiene la libertad de declarar, de no hacerlo, de responder preguntas, de no hacerlo, de asumir declaraciones hechas en la fase, de acceder a responder preguntas, pero alguna que estime que no la debe responder también se limita en no hacerlo. Es decir, el acusado comparece ante el tribunal con todas las garantías, es un derecho que le asiste. Pueden incluso en algún momento solicitar durante la realización del acto del juicio oral, intervenir para aclarar algo, y la instrucción 211, muy revolucionaria, establece que oído el parecer del fiscal y por supuesto del abogado que lo representa, en cualquier fase, en cualquier momento de la práctica de la prueba, el acusado puede intervenir, puede aclarar alguna situación. Incluso también introduce que el acusado tiene la posibilidad, durante la práctica de la prueba, siempre y cuando las condiciones lo permitan, pedirle permiso al tribunal para sentarse al lado de su abogado en el estrado, para ir igualmente dándole elemento a su abogado de todo lo que va sucediendo en el juicio. A veces se piensa que no, pero en mi experiencia de juez he tenido acusados que han pedido al tribunal que le permitan sentarse al lado de su abogado en la práctica de la prueba para poder ir cotejando con él preguntas, respuestas, y eso tiene que ver sobre todo con la transparencia, con el principio de no limitar la defensa en ningún momento en la realización del juicio. Si el acusado accede a responder preguntas, siempre se le da la palabra primero al fiscal, después al abogado, y el tribunal debe reservarse siempre para preguntar al final. Un tribunal que pregunte mucho en un juicio no es bueno. Los tribunales tienen que limitarse a preguntar. Las preguntas, la carga de la prueba, le corresponde en ese momento al fiscal y al abogado. Si el tribunal lo hace respetuosamente, es que las partes no tuvieron la sapiencia de poder ilustrar o aclarar algo que quizás el tribunal haya entendido que es importante y que en el interrogatorio de las partes no salió. Igualmente, en la pregunta que haga el tribunal, tiene que percatarse muy bien de no parcializar la información que desea extraer en ese momento de la toma de declaración que se le está realizando al acusado. El acusado puede decir una cosa en fase y otra cosa en juicio, que no está obligado, ni el tribunal puede incorporarle porque usted dijo allá esto, acá dice lo otro. Él viene en facilidades muy cómodas para defenderse en el acto del juicio oral. Seguida de la práctica de la prueba, la toma de declaración del acusado, corresponde a la práctica de la prueba documental. La prueba documental, por supuesto, ya está previamente admitida, propuesta por el fiscal en el expediente de fase o en la denuncia, y ha sido trasladada a la defensa para también su revisión. Hubo un momento previo al juicio donde el fiscal le propuso al tribunal las pruebas documentales que quería que se tuvieran en cuenta, y la defensa le propuso al tribunal las pruebas documentales que en igual sentido interesó para que fueran debatidas, reproducidas en el acto del juicio oral. Hubo un momento donde los jueces cogieron esas dos pruebas
y dijeron, a mí me interesa como tribunal valorar, llevar, admitir esta y esta prueba, y son de las únicas pruebas que se puede reproducir en el juicio. Si hubo alguna que en su momento no se admitió, no puede ser sometida a debate ni a contradicción. Aquí lo más importante en la práctica de la prueba documental es realizar una práctica, valga la redundancia, que las personas entiendan lo que se está hablando y que las personas comprendan los documentos de qué tratan y de qué sucede. En el procedimiento ordinario es muy fácil porque la prueba existe y existe un escrito donde el abogado ya sabe que tiene las pruebas, tuvo acceso al expediente. Pero en el procedimiento sumario hay que dictar la prueba al secretario porque no hay acusación. La prueba la tiene el tribunal en un expediente, el acusado no la domina, por lo tanto hay que dictar la prueba con lo que dice la prueba para que en ese momento el acusado o el denunciante pueda someter a consideración o a debate las pruebas que se están debatiendo. A mí como juez siempre me gusta darle la oportunidad, a la primera práctica de la prueba siempre le corresponde hablar al fiscal. El fiscal sobre las pruebas que propuso da su criterio y sobre las pruebas igualmente que los abogados propusieron da el suyo. Después se le da la palabra a los abogados. Cuando hay más de un abogado puede ser en el orden de los acusados que tomaron declaración o en el mismo orden que ellos estén sentados. Igualmente los abogados hacen alusión a sus pruebas y a las pruebas que propuso el fiscal. En este momento también la ley de procedimiento da la oportunidad a varias cosas. Uno, cuando el fiscal y el abogado están conteste con las pruebas documentales, se dan por reproducidas todos en el acto y no se someten a debate ni a contradicción. Cuando aparece una nueva prueba documental que hasta este momento no ha sido admitida y salió después de que se admitió y que se entiende que es importante y trascendental al proceso, el fiscal, el abogado o el tribunal de oficio puede disponer en ese momento esa prueba y la práctica de esa prueba. Ahora, esa prueba nueva que se incorpore la tiene que revisar el fiscal, la tiene que revisar los abogados, la tiene que revisar el tribunal, todo el mundo dar criterio, el tribunal se retira de la sala y evalúa si la coge o no la coge. Y si el tribunal desestima, igualmente, puede contar en acta que la inconformidad de las partes sobre ese particular. Es muy importante que quede claro en el debate la contradicción que hay en la práctica de la prueba documental, tanto del fiscal con las pruebas que propuso el abogado, como los abogados con la prueba que propuso el fiscal. Tienen que quedar en el debate público y contado en acta que el letrado X manifiesta que se muestra inconforme con la prueba de, un ejemplo, del nombramiento del acusado Z como director de la entidad tal, teniendo en cuenta que tiene borrones, que no tiene los elementos formales que debe tener esa resolución, que está ilegible, que es una copia sin cuño, que no está certificada. Él está sometiendo a debate una prueba. Él está diciendo los elementos, el por qué esa prueba no puede ser valorada por el tribunal ni puede ser tenida en cuenta. Por lo tanto, eso hay que hacerlo contar en acta, porque así es como se clarifica en el juicio oral la práctica de la prueba documental. Seguida la práctica de la prueba documental, le corresponde la prueba testifical. Siempre primero se llaman ante el tribunal los testigos de la fiscalía y después los testigos que propone la defensa. Siempre primero interroga la parte que propuso el testigo. Es decir, si los testigos son del fiscal, empieza interrogando al fiscal. Si los testigos son del abogado, empieza interrogando al abogado y después se le da derecho al fiscal para que pueda realizarlo. Igualmente el tribunal al final puede igualmente realizar preguntas a los testigos. Los testigos sí comparecen ante el tribunal en calidad de personas obligadas a decir la verdad. Y si no, pueden ser acusadas por un delito de perjurio. Y eso se percibe. Es decir, hay que percibir a cada testigo que llega que usted comparece ante este tribunal en calidad de testigo y está obligado a decir la verdad. Y en caso de no hacerlo, usted puede ser acusado por un delito de perjurio. Y a mí como juez siempre me gusta, ¿usted está consciente? Preguntarle, ¿está consciente? Sí, bueno, conte en acta, secretaria, que está consciente de lo que nosotros le estamos apercibiendo. Porque hay una tendencia a los testigos a echar para atrás en el juicio y a decir cosas contrarias a lo que dijeron en la fase de instrucción. Y no, yo no quise decir eso, a mí me pusieron un papel. Y es en el momento en que el tribunal, muy respetuoso, tiene que invitar al fiscal, tiene que invitar al abogado, coger su declaración y decirle al testigo, esa es su firma. Eso que está ahí, porque usted lo firmó. Usted responde por lo que usted firmó.
Explícale al tribunal si usted firmó algo que fue mentira, le mintió a la policía, a la instrucción, o le está mintiendo al juez. ¿A quién usted le está mintiendo? Y el tribunal, esas son herramientas que da también la ley de procedimiento, para nosotros tampoco asumir una posición pasiva aquí, que todo el que venga frente nos venga a hacer un cuento de la buena pipa y nosotros no tengamos las herramientas procesales para buscar el fondo del asunto y la verdad material de lo que nosotros estamos discutiendo. Por lo tanto, aquí hay que ser muy cuidadosos y muy respetuoso también con los testigos, evitar preguntas coacciosas, evitar preguntas que sugieran la respuesta, evitar preguntas que pongan en situación difícil al testigo que viene, evitar a veces preguntas que redundan en lo mismo, y el juez que preside tiene que tener la capacidad también de aprovechar cada testigo para lo que fue propuesto. Si usted en un accidente de tránsito me viene a hablar de lo que pasó cuando la persona llegó al hospital, herido, la víctima, yo no puedo permitirle ni al fiscal ni al abogado que le pregunte qué pasó en el lugar del hecho, porque ese testigo no estuvo en el lugar del hecho. Él no tiene que hablar del lugar del hecho, él tiene que hablar del hospital, que es para lo que fue propuesto en su momento. Y para eso hay que tener una capacidad también de conocimiento y de preparación del juicio, para que cada testigo aporte lo que es necesario para el proceso, o para juzgar, o para, para absolver o para sancionar. Es decir, en el juzgamiento tiene que dar la visión y la realidad de lo que ha sucedido. Aquí otro de los elementos más importantes también es que hay testigos por grado de parentesco que no están obligados a declarar. Eso hay que preguntarle al inicio, cuando se le pregunta a las generales y se percibe que cumple alguno de los requisitos de parentesco con el acusado, siempre se le diga, usted no está obligado a declarar algo que conozca en contra de lo que se está juzgando aquí. De todas maneras, usted la ley le da el derecho de declarar o no declarar, y él voluntariamente decide si lo va a hacer o no, pero no está obligado a hacerlo. Es una de las facultades que también le da nuestra ley procesal a la práctica de la prueba testifical. Después de la práctica de la prueba testifical, por supuesto, viene la prueba pericial. La prueba pericial nuestra es una prueba pericial que ya está aportada documentalmente en las investigaciones. Aquí a veces los jueces abusamos un poco de traer peritos a que nos ratifiquen lo que ya un documento dice. Yo soy enemigo en lo personal de eso. Si a ti te queda claro el resumen y no se está cuestionando, no hay que venir a que el hombre te diga, yo ratifico lo que ya dije, porque hay que tener también otro principio que es el de economía procesal, y no reproducir lo mismo varias veces para no molestar a las personas innecesariamente. Por lo tanto, yo soy del criterio que la práctica de la prueba pericial, yo la reproduzco en el juicio a través de un perito, cuando se ha sometido a contradicción, o existe algún particular que aclarar, o existe algún elemento importante que esa persona tiene que venir a esclarecer al tribunal, ya sea por interés del fiscal, o por interés del abogado, o por interés también del propio tribunal. Pero cuando las cosas están claras en el elemento, en el informe conclusivo de la pericial, cuando no se lo cuestiona el fiscal, cuando no se lo cuestiona el abogado, cuando para el tribunal las cosas están claras, yo creo que es suficiente con esa prueba documental pericial para nosotros poder arribar a una conclusión y no convocar a un perito. Ahora, si compareciera el perito, igualmente hay que apercibirlo. El perito está obligado a decir la verdad. El perito comparece también bajo los mismos requisitos de que si no dice la verdad puede ser acusado por un delito de perjurio, y sobre todo lo más importante cuando comparezca es tomarle en sus generales la experiencia, el tiempo que lleva en el cargo, el dominio que tiene de la actividad en la cual fungió como perito, y las acciones que realizaron durante la investigación para arribar a las conclusiones que arribaron. Bueno, otra de las prácticas de prueba también que pueden realizarse es la inspección del lugar del hecho. Es decir, a veces el tribunal puede disponer, trasladarse al lugar donde ocurrió el hecho para realizar una inspección ocular o realizar una inspección in situ. Esta prueba no se realiza mucho, cuando a veces en el croquis está todo muy claro, pero hay algunos jueces que sí les gusta ir a ver. Mi experiencia como juez es que he hecho algunas inspecciones del lugar del hecho, y a veces cuando vamos al lugar del hecho nos damos cuenta que era necesario ir porque no teníamos toda la claridad de lo que se estaba comentando. Cuando se hace la inspección del lugar del hecho, se traslada al tribunal, se traslada a las partes, y el secretario toma acta de todo lo que sucede allí, y por supuesto esa acta se anexa al acta del juicio. Otros elementos de la práctica de prueba que pueden realizarse en el acto del juicio oral es un careo de testigos,
reconocimientos de acusado, reconstrucción de los hechos y cualquier otra diligencia que el tribunal estime prudente que sea necesario practicar para poder llegar en justicia a una decisión confiable. Y todos esos actos procesales que pueden realizarse en la práctica de la prueba tienen fundamentos en cómo hacerse en nuestra ley de procedimiento penal actual. Igualmente puede aplicarse el artículo 350 o 351 de la ley de procedimiento penal. Son artículos que agotada la práctica de la prueba, es decir, ya se practicó la prueba, todos los tipos de prueba que hemos hablado, el tribunal o las partes se dan cuenta que surgen elementos nuevos que hasta este momento no se tenía conocimiento y que es necesario investigar. Entonces, lo que se conoce, una sumaria instrucción suplementaria, el tribunal le invita a las partes que le puedan ilustrar sobre ese particular, igualmente que puedan sugerir preguntas que pudieran o acciones de investigación que puedan sugerirse, y el tribunal dicta un auto, suspende el juicio y dicta un auto que en 20 días la Fiscalía, con la instrucción, debe realizar esas acciones de instrucción que se han acordado en el juicio para esclarecer. Si en los 20 días la Fiscalía no da respuesta, entonces se archivan las actuaciones hasta que se vuelvan a aperturar o vuelva a darse el curso al proceso. Y el otro artículo obedece a cuando en el acto del juicio oral se percibe que en la solicitud que hace el fiscal, la cual no tenemos facultades a irnos por encima, hay un delito mayor, o pudiera pedirse una sanción mayor, o en el caso de la responsabilidad civil se determina que la cuantía puede ser mayor incluso, o no se pide una sanción accesoria que se cree presuntamente, sin prejuzgar ningún fallo que se pueda imponer, el tribunal le ilustra a las partes sobre un particular, ilustren al tribunal sobre la posibilidad que en vez de que en presencia de este hecho exista un delito de lesiones graves, pudiera existir un delito de asesinato en tentativa, por ejemplo, mayor, y el acusado se viene defendiendo de unas lesiones, y el tribunal le está invitando, diciendo que probablemente lo que haya, probablemente, es un asesinato en tentativa. Entonces las partes es el momento que tienen para decirle sí, yo creo que sí, creo que no, y el tribunal decidirá. Y cuando la fórmula se use, el tribunal en decisión puede ir superior a la imputación del fiscal en virtud de la aplicación de la fórmula. Si no se usa la fórmula y verdaderamente había un delito de asesinato en tentativa, pero lo que se calificó fue lesiones graves, nosotros no podemos sancionar porque no utilizamos la fórmula, porque de eso no se defendió la parte. Igualmente viene la conclusión de la práctica de la prueba, donde se da por agotada toda esta y se pasa, por supuesto, a las conclusiones y de alegatos definitivos. Hasta este momento tenemos declaración del acusado, práctica de prueba documental, testifical, pericial, inspección del lugar del hecho u otras que hayan sido importantes practicar. Por lo tanto, ya todo el material probatorio fue cuestionado, discutido, analizado, debatido en juicio. Ya las partes tienen elementos para poder decir si elevan a definitiva o no las conclusiones que provisionalmente presentaron. Entonces se le pide al fiscal si eleva a definitiva sus conclusiones, se le pide al abogado en igual sentido si eleva a definitiva sus conclusiones, y es donde ellos dicen sí o no, si ratifican o no ratifican o quieren modificar. Después de este elemento que corresponde entonces lo que vimos ahorita, que el tribunal puede aplicar la fórmula, porque ya ellos en ese momento, si el tribunal, si existe y el fiscal se da cuenta, puede modificar y no hay que aplicar la fórmula. Igualmente el abogado, pero bueno, el abogado no lo va a hacer para perjudicar a nadie. Pero si no lo hace después de que se elevan a definitiva las conclusiones provisionales, entonces que corresponde aplicarle. Después que se elevan a definitiva las conclusiones provisionales, entonces corresponde a la Fiscalía y a la defensa informar al tribunal sobre las conclusiones que elevaron a definitiva. Yo le doy mucha importancia al informe del fiscal y del abogado y le presto como juez mucha atención y tomo nota incluso porque es el momento en el que el fiscal y el abogado le van a ilustrar al tribunal el por qué sostienen o no sostienen su prueba, su acusación, de qué elementos se valen, le aporta el razonamiento que no aporta un expediente de fase.
y explican, dan elementos, llaman la atención, le piden al tribunal que le presten atención a tal cosa, que no descuiden esto, que valoren esto, que se percatan de tal testigo con tal. Es la explicación de lo que ha sucedido. Igualmente lo hacen los abogados. El abogado igualmente llama la atención a los jueces. Presten atención a tal tema, revisen con cuidado tal prueba. Nosotros aquí no nos ha quedado probado, o nos quedó probado, o creemos que puede ser de esta forma. Y mi experiencia de juez también, que lo he ido vinculando a la clase, tomo notas, porque son cosas que como juez tengo que responder en la sentencia, porque es lo que le preocupa a las partes y lo que las partes llaman la atención del tribunal que tenemos que revisar. Porque es lo que oralmente ellos te explican que tú quieres como juez que se le preste atención. Agotado las alegaciones de las partes, por supuesto se le da el derecho de última palabra al acusado. El acusado tiene derecho a la última palabra, y no es derecho de última palabra para repetir lo mismo. Es un derecho de última palabra para aportar algún elemento nuevo, para esclarecer algo que ellos han visto que ha sucedido y para poder aportar algún elemento nuevo incluso al tribunal. Pero yo creo que es otro de los principios también que demuestran la transparencia, que nos garantizan a los jueces esa tranquilidad de que usted siempre dijo lo que quiso hasta el último momento antes de ser juzgado. Nosotros somos del criterio que ahí hay que prepararse mucho para la realización del juicio. Hay que hacer un acto transparente, garantista, que cumpla el debido proceso, que cumplan los principios y las garantías que informa la Constitución en la actualidad. El juicio queda concluso para sentencia, ahí se explica, y la sentencia en este momento tiene un término de 10 días para notificarse y se hace por escrito. Eso se hace contar en acta cuando se concluye, y concluido el juicio se retira el acusado del público, el acta se firma por los miembros del tribunal, por el fiscal y por los abogados. Y por supuesto es la constancia que queda, que ahí está plasmado en memoria lo que ha sucedido, y por esa acta es por la que el tribunal va a deliberar y va a confeccionar su sentencia. Lo que ahí no esté no podrá llevarse a una sentencia para poderlo valorar. De manera general, esto es la organización del juicio oral en Cuba. Siempre los estudiantes tienen un ejercicio de rol, hacen este simulacro como un ejercicio jurídico. Nosotros lo disfrutamos mucho porque es una oportunidad que tienen de algunos ponerse las togas de jueces, otros de fiscal, otros de abogado. Es la primera vez incluso que algunos suben a un estrado a jugar ese papel, y yo creo que empezarlo a organizar desde siendo estudiante es muy importante. De manera, a forma de conclusión, recomendarles estudiarse, por supuesto, los artículos de nuestra Constitución que hablan del debido proceso y de los principios que hay que cumplir en el proceso penal, igualmente en la actuación del fiscal, los abogados y los jueces. En la ley de procedimiento penal, estudiarse lo que corresponda a los artículos que tienen que ver con el juicio y las garantías igualmente y los principios que hay que cumplir. Y por supuesto, si algo no pueden dejarse de estudiar, es la instrucción 211 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, que de forma muy minuciosa, particularizada, muy asequible, es como el libreto y el guión de la realización de nuestro juicio, que a mi entender es uno de los actos más importantes dentro del proceso penal y de los que se combina el principio de escritura y oralidad, y que distingue la justicia cubana del resto de muchas justicias del mundo. Muchas gracias y les deseo éxitos a todos, y espero no haberlos cansado en mi conferencia.